Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El pasado 6 de octubre de este año 2025, en la Santa Iglesia Basílica Catedral Lateranense de la Inmaculada Concepción de Puebla de Los Ángeles, se dio un acontecimiento que va a pasar a los anales de la historia arquidiocesana, ya que nuestro arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa, junto con sus obispos auxiliares Francisco Javier Martínez Castillo y Tomás López, tal vez unos 150 sacerdotes y el cabildo catedralicio, junto con una catedral abigarrada de laicos y de religiosos y religiosas, fuimos testigos de un acontecimiento que no se había dado desde el año 1963, que fue la consagración del altar. La semana pasada tuvimos en este estudio el encuentro con el nieto de Arte Poli, con la encargada de la Dirección de Relaciones Internacionales y con Domingo Ojeda. Y ellos nos explicaron la génesis desde septiembre del año pasado hasta que llegaron en contenedores al puerto de Veracruz, la travesía que se hizo para colocarlos el 16 de septiembre de este año. Entonces ya escuchamos que se trató de armonizar estos tres elementos litúrgicos que son fundamentales para la belleza de la liturgia. Como decía Benedicto XVI, la sexta vía para conocer a Dios es la belleza de la liturgia. Y algo que me pareció significativo de la homilía de don Víctor Sánchez Espinosa, al afirmar: quiero dejar este legado litúrgico a la catedral. Pero habría que recordar que fue el beato Juan de Palafox y Mendoza quien consagró el primer altar de la nueva catedral, porque hemos de decir que hubo una anterior catedral, y esta catedral, la impresionante catedral que tenemos, que es barroca en un principio, pues se consagró en pleno auge de la Nueva España. Porque como lo he dicho aquí una y mil veces, los españoles no saquearon, sino hay que preguntarle a los ingleses, a los franceses, a los holandeses, a los alemanes y a los belgas, que sí saquearon aquí en América del Norte, en África y en Asia. No, aquí los españoles hicieron como la extinta Estación 620, la música que llegó para quedarse. Aquí los españoles llegaron para quedarse. Si no, no tendríamos las obras de arte que hoy tenemos. Por cierto, muy a propósito del Día de la Hispanidad o del hallazgo de América o de la fusión de dos pueblos y de dos culturas. Bueno, nos narra el gran párroco de Teciutlán, el padre Tamariz, en varias cuartillas, cómo fue la consagración de la catedral, en especial la consagración del altar. Y nos dice que era domingo 18 de abril del año 1649, cuando el obispo de Puebla de Los Ángeles, Juan de Palafox y Mendoza, junto con cerca de 600 sacerdotes,
tanto del clero diocesano como del clero religioso, y las autoridades civiles, el alcalde, el alférez y los regidores, y antecedidos y precedidos por fiestas litúrgicas, se consagró solemnemente la catedral y se consagró el altar del sacrificio. Pero hemos de recordar que hasta la reforma litúrgica de Juan XXIII del año 1962 con la Sacrosanctum Concilium, los altares estaban empotrados a la pared. Por eso podemos ver en catedral las 14 capillas hornacinas laterales empotrados a la pared. Así se mantuvo siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Claro, he de comentar que desde el año 1799 hasta 1819-20 se colocó el baldaquino neoclásico de Manuel Tolsá en sustitución del anterior baldaquino barroco de tiempo de Palafox. Y así se mantuvo, pero fue su santidad Juan XXIII que, escuchando el clamor de los fieles, pidieron a voz viva que la misa ya no fuera en lengua latina, con el famoso misal de Pío V, sino que fuera en lengua vernácula. Y por cierto, el arzobispo de aquel tiempo, don Octaviano Márquez y Toriz, de dignísima memoria, él fue a las 4 sesiones del Concilio Vaticano II, y precisamente el único documento que emana de la primera sesión, siendo pontífice Angelo Roncalli Juan XXIII, fue la Sacrosanctum Concilium. Que por cierto, si ustedes examinan, la primera edición del concilio fue la que tuvo más votos en contra. Yo creo que precedido por Marcel Lefebvre, que después hizo la congregación La Fraternidad de Pío XII, donde no aceptó las disposiciones de la mayoría de los obispos y del Papa. Por eso es triste que está la radical de la Iglesia, fundamentalista de la Iglesia, haya dicho que el último Papa fue Pío X. Da tristeza eso, y él no aceptó el ayornamiento de la liturgia, él no aceptó la participación de mujeres en la liturgia, él no aceptó los instrumentos profanos en la liturgia, y él no aceptó que la misa fuera en lengua vernácula. Bueno, don Octaviano Márquez y Toriz, que era un hombre de iglesia, un hombre que apoyaba a Juan XXIII, después de que regresó de Roma, consultó aquí con los liturgistas, y lo que hicieron fue precisamente elaborar un altar, porque ni modo de quitar el altar empotrado que estaba en el baldaquino, y junto con 12 sacerdotes, entre ellos canónigos connotados de Puebla y algún maestro del seminario, se consagró el altar en 1963 con la presencia del obispo auxiliar don Emilio Abascal y Salmerón y del Cabildo Metropolitano. Esto se dio en el año 1963. Y desde el año 1963 hasta el año 2025 tuvieron que pasar 62 años para que se consagrara un nuevo altar y para que se bendijera el ambón y la cátedra o la sede. Por eso comentaba en un principio que el acontecimiento que vivió Puebla de Los Ángeles, 6 de octubre del año 2025, va a pasar a los anales de la historia. Ahora, ¿por qué el 6 de octubre? Ustedes saben que uno de los obispos que contribuyó materialmente para que se concluyera el
la catedral metropolitana fue don Juan de Palafox y Mendoza. Él llegó en 1640 y le escribe una carta a Felipe IV y al Papa Inocencio X y les dice les comenta por medio de epístola que encontró la catedral la mitad, las columnas y sin techumbre. Por tanto, lo que él hizo apoteóticamente 9 años, de 1640, cuando llegó el 22 de julio, a 1649, cuando la consagra, fue algo apoteótico, porque aparte él era juez de residencia de 3 virreyes. Él también era visitador de 56 instituciones que estaban quebrantadas por la corrupción. También fue presidente de la Real Audiencia, capitán general de las huestes de aquel tiempo, fue virrey de la Nueva España, después del efímero periodo del duque de Escalona, y también fue arzobispo electo de México. Y aparte visitó 3 veces la diócesis, que en aquel tiempo la diócesis abarcaba Veracruz, Guerrero, Tlaxcala, Morelos y Puebla. Y de hecho sus 3 visitas pastorales, que fueron de 1642 a 1646, tardaban 3, 4, 5, 6 meses. Imagínense, la arquidiócesis abarcaba de mar a mar, de agua a agua, 250,000 habitantes. Bueno, él la concluye en 9 años y gastó no solamente lo que estaba establecido, sino puso de su propio pecunio para concluir precisamente la catedral. De hecho, si ustedes van a la catedral, al altar de los reyes, van a ver 2 placas que están hacia abajo en los lados, una en latín y otra en castellano antiguo, donde dice quién estuvo, que estuvo el obispo de Yucatán, apellidado Rueda, que en realidad él no estuvo porque él era virrey de la Nueva España y se estaba muriendo allá en la Ciudad de México. Pero ¿por qué lo invita? Lo invita porque la primera sede de Puebla de Los Ángeles fue Yucatán, 1518. La segunda sede Tlaxcala y la tercera sede Puebla. Es decir, la arquidiócesis angelopolitana tuvo 3 sedes, Yucatán, Tlaxcala y Puebla. Después Yucatán fue sede a fines del 16 y Tlaxcala fue ya obispado hasta 1959. Bueno, y ahí nos dice cuánto gastó. Imagínense, 9 años de trabajo le costaron cerca de 1,5 millones de pesos en oro. Esa fue la contribución que hizo Palafox, amén de 40 templos, 100 retablos y el embellecimiento de la Puebla de Los Ángeles. Ojalá tuviéramos alguna vez un hombre que amó profundamente a Puebla y que no le llamaba Puebla, le llamaba mi querida Raquel, recordando a la esposa de Jacob. Por eso el arzobispo quiso presidir la Eucaristía en esta memoria litúrgica y, como lo dice en su carta pastoral, dejar un legado a Puebla de Los Ángeles a través de el altar, la sede y el ambón. Ahora bien, si nosotros leemos la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos tiene una finalidad: darle el título de sumo sacerdote
a Jesucristo. Pero claro, esta carta habla del sacrificio cruento de Jesús, porque Jesús es sacerdote, es víctima y es altar. Conjunta en su persona estas tres acciones importantes que se dan precisamente en la cultura religiosa. ¿Por qué? Porque en la antigüedad había altares, desde tiempo de Abel, tiempo de Abraham, y estoy hablando de hace ya 4000 años. Ha habido altares en las culturas politeístas, pero la transición que se da dentro de la cultura judaica a la cultura cristiana es que los animalitos, los corderos, los toros, eran anticipo de lo que iba a ser la nueva economía de salvación. ¿Y qué iba a ser la nueva economía de salvación? Gálatas 4:4, llegada a la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que todos pudiéramos decirle a Dios papá. Y esta plenitud se da en Cristo. Por tanto, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es sustituir los animalitos para que Él se transforme en sacrificio, pero también en altar. Para que Él, muriendo en la cruz, nuestros pecados fueran perdonados. De ahí la importancia del simbolismo del altar, porque ahí va a estar la víctima cruenta que se ofrece todos los días. Y como dice la carta a los Hebreos, no es que se repita todos los días el sacrificio, es el único y verdadero sacrificio que se actualiza siempre. Y esto me hace recordar un video que me mandaron hace algunos años en una magnífica iglesia, yo creo que gótica, no sé si estadounidense o europea, altísima, donde el sacerdote está a punto de decir las palabras de la institución y de pronto se aparece un fulgor y se aparece Cristo con su corte celestial. Y entra en la persona del sacerdote. Y él dice, Jesús, las palabras de la institución. Hay un documento que ojalá lean de la Congregación del Creo que dice, cada vez que un sacerdote dice las palabras de la institución, es el mismo Cristo que toma prestados los labios y los gestos del sacerdote y él mismo dice las palabras de la institución. ¡Oh, bello prodigio! Como decía San Juan Crisóstomo en sus diálogos. Cuando han concluido las palabras de la institución y cuando el pueblo ha sido rociado por la sangre del Cordero, ¿qué pensamos? ¿Estamos todavía en la tierra o estamos en el umbral del cielo? Sacrificio cruento, milagro prodigioso, o como decía Ignacio de Antioquía, medicina de inmortalidad, antídoto de salvación. Si pudiéramos entender el valor eucarístico, todos comulgaríamos. O como decía Carlo Acuti, que desde que hizo su primera comunión, nunca dejó de comulgar. Él decía que la Eucaristía es la autopista que va al cielo. Por eso la bella oración que don Víctor pronunció como el gran liturgo de la Iglesia de Puebla. Por eso roció en los 4 lados del altar el Santo Crisma, en los 6 lados. Y él con su propia mano ungió todo el altar. Porque ahí estará el sacrificio, ahí estará Jesús, Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre.
la eficacia, porque ontológicamente no hay diferencia entre el Cristo que se encarna, Cristo que predica, Cristo que nace, Cristo que padece, Cristo que muere y Cristo que resucita, con la presencia de Cristo en Eucaristía. Es el mismo. De ahí la importancia de que el obispo con sus propias manos ungiera el altar, el ara del sacrificio. Después unas religiosas con un paño sagrado, 4, limpiaron el ara del sacrificio. Después llegó el incienso. Y recuerden que litúrgicamente el incienso llega a la altura, llega a la presencia de Dios en el Uranos. Después se cubrió con un hermosísimo mantel y se pusieron 7 velas, que significan la plenitud del Espíritu Santo en el arzobispo. En especial cuando fue ese momento, brotaron de mis ojos gruesas lágrimas, porque yo creo que ya no veré en mi vida, y máxime aquí en Puebla de Los Ángeles, cómo se consagra un altar en la catedral. Hermosa liturgia, hermosa ceremonia acompañada con himnos que la Escola Cantorum de nuestro seminario palafosiano entonaron de acuerdo al momento litúrgico que estaba celebrando. Imponente la liturgia cristiana, como decía atinadamente Benedicto. La sexta vía para conocer a Dios es la belleza de la liturgia, el orden de la liturgia. Y todo fue ordenado, armonizado. Por eso el altar es el centro. Su Santidad el Papa Pablo VI en la Mysterio Fidei decía que había 2 mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y lo dirá después el Papa Juan Pablo II en el Eucharisticum Mysterium. De ahí que se bendijo el ambón. El ambón es el lugar donde se proclama, litúrgicamente hablando, la palabra de Dios. El ambón se proclama, si es domingo, 2 lecturas, una del Antiguo y del Nuevo, el Salmo significa canto, y después se proclama el Evangelio. Pero los lectores que dicen palabra de Dios, ¿qué decimos los presbíteros? Palabra del Señor. Que recuerden que la palabra Kyrios, Kyrio en griego, significa Dios. El que nos habla es Dios. El que nos habla es Cristo. No es la carta de la madre Matiana, o la carta de algún político, o la carta de algún santo. No, es palabra de Dios, y por eso el ambón tiene que ser significativo. Qué bueno que se armonizaron los colores del vanguardismo de Verona a la tradición de la Iglesia Arquidiocesana de Puebla de Los Ángeles. Y precisamente el ambón es una copia bellísima del ambón que se encuentra en la Iglesia Madre de San Juan de Letrán. Hermoso el ambón, armonizando como un lugar litúrgico en el todo que es la Eucaristía. Pero como es la catedral, entonces se necesita la cátedra, el lugar donde está el obispo, porque donde está el obispo está la iglesia, como decía San Cipriano en una de sus cartas, o como decía San Ignacio de Antioquía, todo con el obispo, nada sin el obispo. Por eso la sede tiene que sobresalir
sobre los demás asientos. No es cualquier sede, porque representa al caput, la cabeza, que es el obispo. El obispo representa la cabeza, siempre en esa unidad eclesial. Los obispos en plena comunión con el obispo de Roma, los sacerdotes en plena comunión con los obispos diocesanos y los laicos en plena comunión con los sacerdotes. Y esto nos hace recordar a San Juan: Padre, que todos sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Si hay unidad perfecta en el misterio trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así también tiene que haber una unidad perfecta en la Iglesia. Y precisamente la sede representa caput, la cabeza, el obispo. Y tiene que ser un lugar digno. Por eso mis felicitaciones a Arte Poli, porque se esforzaron durante 8 meses, pero en especial cuando hicieron el proyecto, en poder entender que es tradición y es vanguardia, el poder armonizar el baldaquino con estos 3 espacios litúrgicos. Y qué bueno que lo hicieron. Nuestras felicitaciones a los liturgos de Puebla de Los Ángeles, al padre Manuel Sedano, el doctor Manuel Sedano y todo el equipo. Mis felicitaciones al señor rector de la catedral, el ilustrísimo señor Francisco Vázquez, pero también al maestro de ceremonias oficial, al padre Camacho Jaimes. Qué bueno que junto con el arzobispo hubo intercambio de ideas, de opiniones, dándole cierta libertad al maestro para expresar a través de sus trazos artísticos que estos 3 elementos, insisto, como lo decía don Víctor, su legado litúrgico fuera perpetuado dentro del tiempo y el espacio. Cuando don Víctor celebró la Eucaristía, estaba celebrando ya 75 años, 4 meses y 15 días de que pidió su renuncia. Pero yo pienso que el mejor legado de don Víctor, como yo lo comentaba cuando cumplió 75 años, también en un programa aquí en Parmenas Radio, ha sido ser pastor. Cuando coloquen su pintura allá en catedral, yo podría en primer lugar el adjetivo pastor. Porque a diferencia de algunos de sus antecesores, él ha ido a comunidades remotas, a pueblos olvidados, y mis respetos, a pesar de que Dios lo ha probado en la enfermedad, eso de aguantar 3 comunidades al día a sus 75 años. Hoy mucha gente ya quiere jubilarse a los 55, 60 años, hasta quiere semana inglesa, 40 horas de trabajo, aunque te paguen 250 pesitos. Eso sí, nuestros diputados senadores ganan muchísimo más, hasta viajan en primera clase, viajan en aviones particulares, y ya después se acaban en la vejez porque no saben qué hacer en su casa. Mis respetos a hombres excepcionales como don Víctor, que a sus 75 años, 4 meses y ya 19, ya casi 5 meses, sigue trabajando, esperando la voz del pastor. Cuando él nació, estaba Pío XII, 1950. Cuando él se ordenó hace 49 años, estaba Pablo VI. Cuando lo eligieron obispo, estaba Juan Pablo II. Y cuando lo eligieron arzobispo, estaba Benedicto XVI. Hoy espera con toda humildad y obediencia las disposiciones del Papa León XIV. Gran legado de don Víctor, pero en especial un gran legado que se va a quedar de perpetua memoria aquí en la Arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles y máxime en nuestra Santa Iglesia Basílica
Catedral Lateranense. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.